En el Viejo Testamento, la Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante, hay una historia de una mujer que había sido esposa de uno de los profetas. Y fue ella a quejarse a Eliseo, diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y yo quiero detenerme por un momento. Esta lectura es poderosa para explicar las cosas que están ocurriendo aquí. Esto era la esposa de un siervo de Dios, de un profeta. Y este profeta va a morir. Y ella fue con quejas donde el profeta Eliseo, y le va a decir esas palabras: mi esposo honraba al Señor, mi esposo era un siervo de Dios. En otras palabras, dice otra traducción que dice ella que temía a Dios, honraba al Señor, era obediente, era una persona que cumplía con todas las cosas que Dios pedía. Y viene ella y le dice: y ahora viene un prestamista a tomar a mis hijos para como esclavos, para pagar la deuda que me imagino que había dejado su esposo. Pero ella va a reclamarle, como diciéndole: esto no puede ser. Él honraba al Señor, él obedecía al Señor, él cumplía con todas las cosas que Dios pedía. Y sabes que su historia no puede terminar así. No puede terminar así. Y ella va con reclamos donde este hombre de Dios. Y es que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi querido hermano. Si tú vas a Éxodo 15, ¿verdad? Éxodo 15 dice: si guarda mis mandatos y estatutos, y yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Dice Deuteronomio 28, dice: guarda mis mandatos y estatutos, y sobre ti vendrán estas bendiciones. Dice Josué 1:8 que si guardamos la palabra de Dios y la cumplimos en todo, pues Dios hará prosperar todos nuestros caminos. Y estas son promesas de Dios, promesas que Dios había hecho, y quizás con el propósito de animar al pueblo de Dios a que empezara a ser obediente al Señor, a que empezara a cumplir con los mandatos de Dios. Sí, Dios establece esta ley porque aquel hombre que fue creado para estar con Dios, que fue creado para ser amigo de Dios, desobedecieron al Señor y tomaron de aquella fruta. Y conocemos la historia de Adán y Eva, y al desobedecer al Señor, la consecuencia del error o del pecado que habían cometido, la consecuencia fue que fueron expulsados del lado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado: nos separa de Dios. Y fueron expulsados del lado de Dios, y al ser expulsados del lado de Dios, perdieron toda amistad que tenían con Él. Estos hombres que hablaban con Dios, que caminaban con Dios, perdieron todo esta relación que tenían con Dios.
Y este Dios que era fiel a ellos, que cuidaba de ellos, que suplía todas sus necesidades, en el momento que ellos desobedecieron a Dios y fueron expulsados del lado de Dios, este Dios ya no podía cuidar de ellos. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso, y desde ese momento Dios busca la forma de arreglar el daño creado por aquellos hombres para que de nuevo pudieran acercarse a Él. Pues Dios, mi querido hermano, si lees el Viejo Testamento, establece la ley. Y además de los 10 mandamientos hay una lista, la de decenas de mandatos que prescribía Dios, y todo con el propósito de que el hombre aprendiera a ser obediente, cumpliera con esas cosas y fuera obediente, y todo con el propósito a ver si podían regresar a Él en su obediencia. Dios les hablaba y les decía que si hacían esto, pues Él prometía bendecirles, ¿verdad? Y si no lo hacían, pues también habían consecuencias por no hacerlo. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante dice: pero aquellos que no guardan mis mandatos y estatutos, sobre ellos vendrán esta maldición. Y de versículo 15 hasta el siguiente capítulo hay una lista impresionante de maldiciones que vendrán sobre aquellos que no cumplen con la voluntad de Dios. Y de nuevo eso era un idioma que Dios tenía con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y trataba de animarlos, ¿verdad? Y diciéndoles: si haces esto, vas a ser recompensado, y si no haces esto, pues las consecuencias de tu desobediencia pues seguirán manifestándose en tu vida. Y vas a ver que si cumplían con la voluntad de Dios, Dios les hacía prosperar. Dios incluso los protegía. Dios incluso les daba victoria a ellos sobre las guerras que ellos confrontaban. Pero cuando no desobedecían, perdían las guerras, se convertían, ¿verdad?, en esclavos de las naciones que los oprimían. Padecían de hambre, padecían todo tipo de pestes y enfermedades. Las consecuencias de las desobediencias eran manifestadas en ellos. ¿Y qué descubre Dios? Que el hombre era incapaz de ser obediente. Por sí solo no lo podía lograr. Y cuando Él decide hacerse hombre en Jesucristo para redimirnos a nosotros, ¿verdad?, de todo aquello que nos separaba de Dios. Pero establece esta ley, y Él promete que si cumplían con estas cosas, pues Él prometía cuidar de ellos. Entonces, pues este hombre muere, y parece que dejó endeudado a su familia. Y ella dijo: no, pues esto no puede ser así. Ella, como esposa del profeta, conocía la palabra de Dios y sabía que habían promesas de Dios que no podían cambiar, que no podían regresar a Él, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 55, versículo 11, que así es toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice: no retorna o regresa a Él vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que Él ha enviado a hacer. Y lo que quiere decir el profeta, mi querido hermano, es que la palabra de Dios, cuando Dios promete algo, todo lo que Él promete se tiene que cumplir. No tiene otro remedio que manifestarse en nosotros. Y lo que quiere decir el profeta es que Dios le dio poder a su palabra para hacer en nosotros. Eso es lo que también Abraham creía. Romanos capítulo 4, Abraham, a pesar de que era anciano, a pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que sabía que pronto moriría, dice que en contra de la desesperanza, él nunca dudó de que Dios tenía poder para cumplir en todo lo que él había prometido. Sabes, esta mujer creía
en la palabra de Dios. Creía que esto no era un cuento chino, que era Dios que había prometido, y que cuando Dios promete algo se tiene que cumplir, que Dios no era hombre para mentir, que lo que Dios decía se tenía que cumplir. Y ella dijo, esto no puede ser. De nuevo, la historia de mi esposo, pensaba ella, la historia de mi esposo no puede terminar así, de esta forma, no puede terminar. Y fue a quejarse donde él. Él escuchó estas palabras y sabía que era una mujer que no iba a ser fácil de despedirla, ¿verdad? Porque era una mujer que conocía las promesas del Señor, conocía la palabra de Dios, y como profeta él también estaba sujeto a esas promesas. Pues sabes que él le pregunta a ella y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Imagínate, él ahora tiene que entrar a cuidar. La misma palabra pues decía que había que cuidar de estas viudas, y era la esposa de un profeta, y cómo no ayudarla. Inmediatamente le dice, bueno, vamos a ver cómo podemos pagar estas deudas. Declárame qué tenemos en tu casa para nosotros poder vender o dar, para que en nivel de que tus hijos se lo lleven, y podemos dar otra cosa para pagar esta deuda. Es interesante que estas cosas se tenían que cumplir, ¿verdad? Nosotros también tenemos el deber de cumplir estas responsabilidades, ¿verdad? Que tenemos, hay que cumplirlas, y no podemos dejarlas pendientes, y no podemos dejarlo a un lado, porque sabes que el testimonio como cristiano, como hijo de Dios, lo dañamos cuando empezamos a ser irresponsables con nuestras cosas. Y él quiere cumplir con ella, y hay una deuda ahí pendiente, y esto no puede desaparecer así, y hay que arreglar este asunto. Inmediatamente pues él está buscando cómo arreglar esta situación. Inmediatamente dijo, pues vamos a ver qué tienes en tu casa para que esto se pueda arreglar. Y ella le va a contestar, esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite, un poco de aceite. Nada tenía ella. Lo único que le quedaba era un poquito de aceite. Eso era la posesión de ella. Y le va a decir a él, yo no tengo nada, solo eso es lo único que yo tengo. Y Eliseo le va a decir a ella, pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos conseguir. Y métete en tu casa con tus ojos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Y yo quiero meditar en esto aquí, porque esta parte es poderosa. Ella le está diciendo, yo no tengo nada, lo único que tengo es un poquito de aceite. Y a veces nosotros, mi querido hermano, nosotros a veces queremos, ¿verdad?, utilizar como excusa el no creer o no esperar en el Señor por todas las limitaciones que nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? En nuestras limitaciones es cuando Dios se hace poderoso, y es cuando Dios se hace fuerte. Incluso cuando más débil tú te sientas, el apóstol Pablo decía que cuando más débil era cuando más fuerte se ponía, cuando más fuerte era. Y es que Dios se glorifica, Dios se hace grande, mi querido hermano, en nuestras miserias, en
en nuestras pequeñas cosas, en nuestras pocas cosas. Dios, mi querido hermano, tiene poder para obrar y hacer en esas cosas. Y a veces nosotros pues medimos, ¿verdad?, las cosas que podemos hacer con las cosas que nosotros poseemos, y a veces no hacemos nada porque también pues estamos contando con al no poder contar con las cosas que tenemos o las limitaciones que tenemos. A veces, mi querido hermano, no avanzamos en la vida porque dependemos de nuestras fuerzas y de nuestras habilidades, o las habilidades o recursos o medios de otro. Y si no lo poseemos en el momento, pues no podemos hacer nada, podemos lograr. A veces, mi querido hermano, yo decía el domingo en Milagros que aquí en este país pues te dicen, bueno, no podemos contar los pollitos hasta que no nazcan. Y en la fe, mi querido hermano, es totalmente al revés. La fe te dice, cuenta los pollitos antes que nazcan. Y eso es lo que la fe te dice. O para que puedan nacer tienes que ya contarlos. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Pero a veces nosotros caminamos por vista, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, pues tenemos que pues ser más realista, o tenemos que aterrizar esa fe, y no podemos pues dar lo que no tenemos, y no podemos contar con lo que todavía no poseemos, y mientras nosotros caminemos de esa forma nunca vamos a ver la gloria de Dios. Porque tú tienes que creer que en Él le hay, que en Dios hay. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para llegar a ser amigo de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Es cuando ya no tenemos nada, cuando no poseemos nada, cuando más miseria quizás estemos experimentando, cuando todo se ve el peor, cuando nuestra fe tiene que resaltar, cuando más tenemos que creer en Dios y creer que ese Dios hará en nuestras vidas. Ese profeta va a escuchar lo que ella le dice y le va a invitar a hacer ciertas cosas. Lo primero que le va a decir es que fuera ahora a pedir prestado a sus vecinos jarros. Le dijo, busca jarros vacíos y no pocos. Invitó a ella a que fuera a las casas, y imagínate, está en deuda, ella está endeudada, tiene problemas, y ahora le está invitando a que buscara jarros prestados, y le dijo vacíos y no pocos, y le invita a hacer esto. Era una invitación también a ella quizás salir de su lugar de confort, ese lugar que a veces nosotros construimos, creamos para que nada ni nadie nos haga daño. Es nuestro lugar seguro. Pero a veces, mi querido hermano, tenemos que salir de ese lugar si vamos a avanzar en la vida, si vamos a prosperar, si vamos a llegar, ¿verdad?, a donde nosotros queremos o anhelamos estar. A veces, mi querido hermano, nos montamos en esa barca para refugiarnos, ¿verdad?, de las olas del mar. Pero a veces hay que bajarnos de esa barca y hay que poner nuestra confianza en el Señor, y hay que enfrentarnos a esa tormenta que llega a nuestra vida, esperando que ese Dios hará en nosotros. Porque sabes que, mi querido hermano, hasta que tú no lo hagas, nunca vas a aprender a cómo caminar sobre las aguas. Necesitamos, mi querido hermano, aprender a enfrentarnos a nuestros problemas y a confiar en Dios, especialmente en nuestras circunstancias, cuando todo se esté agitando en nuestra vida. Ahí es donde más tenemos que confiar en el Señor. Enfrentarnos a las batallas, ¿cómo le vamos a correr a ellas?
si, mi querido hermano, los testimonios dependen de la batalla que nosotros vamos a tener con esta circunstancia. Queremos, mi querido hermano, la victoria sin querer ir a la guerra, y no es así como funciona. ¿Cómo vas a contar testimonios si le corres a tus problemas? No, hay que enfrentarnos a ellos. Y hay que creer en Dios en medio de todos esos problemas, en medio de esas circunstancias. Eliseo le va a invitar a ella a que creyera en el Señor, a que fuera obediente, a que escuchara, ¿verdad?, lo que él estaba diciendo, y que fuera obediente a esas palabras y que hiciera lo que él estaba diciendo. Mi querido hermano, nosotros tenemos que aprender a hacer eso también. Sí, escuchar las cosas que Dios nos dice y empezar a caminar en esas cosas. A pesar de que lo que vemos y lo que escuchamos y lo que sentimos es en contra, ¿verdad?, de todo lo que Dios nos habla. Es un llamado a creerle a Dios y confiar en Él. Esta mujer escuchó todo lo que él le decía o le dijo, y fue y pidió muchos jarros vacíos, y luego todo lo que podía conseguir los consiguió. Y luego le dice el profeta: luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando del aceite todos los jarros, y poniéndolos aparte los iba llenando. Sabes, mi querido hermano, esta parte pues es muy importante también. Él le está invitando a ella que con sus hijos lo involucrara en este caminar también. Nosotros tenemos que contagiar a las personas que están a nuestro alrededor con la fe. La Biblia dice que como dos pueden caminar juntos si están en desacuerdo. A veces hay uno que cree y el otro que no cree. Pero ¿qué has hecho tú para inyectarle fe a esta persona? ¿Qué has hecho tú para que esa persona pueda creer contigo? Tenemos, mi querido hermano, que unirlos en la fe. Y hay muchas formas como debemos de hacerlo, y a veces el mismo testimonio nuestro es el que no permite que otros pues se acerquen a Dios y crean en el Señor. Pero si damos testimonio de Jesús en nuestras vidas y empezamos a hablarle a las personas de este Jesús, esas palabras pues no van a caer. Esas semillas son como semillas que no van a caer en piedras, sino en tierra fértil, y van a empezar a producir fruto. Es importante, ¿verdad?, que cuando el esposo quiera creer en algo, esté la esposa ahí para creer con él. O cuando la esposa esté creyendo en algo, que esté el esposo ahí también para creer junto con él. Especialmente los padres, ¿verdad? Como si ellos están en desacuerdo, ¿cómo queremos que nuestros hijos se pongan de acuerdo con nosotros si no lo ven en nosotros sus padres? Hay que dar el ejemplo, y luego eso también pues pasará a los hijos, y los hijos lo pondrán en práctica en su propia vida, y contemplarán ellos la gloria de Dios. Esta mujer se fue con sus hijos y entró a su casa y llevó todos los jarros y cerró la puerta de su casa. Esa parte también es poderosa, porque lo que ella está haciendo es proteger su fe también. Proteger, mi querido hermano, lo que ellos estaban haciendo en ese momento, proteger lo que estaban creyendo en ese momento. Yo te pido hoy que oremos, ¿verdad?, y le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que nosotros aprendamos a caminarnos como Santo Tomás. ¿Cómo era Santo Tomás? Tenía que verlo para creerlo, tenía que tocarlo para creerlo.
No, la Biblia dice que el creyente no camina por vista, sino por fe. Y fe es la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Hoy empieza a esperar en el Señor. Creer en el Señor, espera en el Señor. Y empieza a caminar en lo que tú estás creyendo. Y cuando Dios vea que tú lo crees de verdad, no hay nada que Él nos desconceda. Amén.